cierto es que en un breve lapso de tiempo se conoce a través del anuncio que hace el presidente de un tumor en el pulmón, luego se realizan los estudios pertinentes, una biopsia lo confirma en La Española, es un tumor maligno, pero luego también nos enteramos rápidamente que después de los análisis pertinentes y demás, había sido dado de alta y que hoy, de hecho, está reanudando sus actividades normalmente al frente del Consejo de Ministros. Entonces también, quizás muchos nos preguntamos, bueno, ¿cómo se da todo esto a un ritmo vertiginoso sin verlo afectado a él, ni en su estado de ánimo, ni tampoco en su estado físico? Porque él se muestra además, bueno, de buen ánimo, está realizando sus actividades con normalidad, así que bueno, queremos preguntarle sobre toda esta situación a un experto en la materia como es el doctor Luis Ubillos, oncólogo además, quien nos va a brindar seguramente un punto de vista muy valioso. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Soledad? Como siempre, un gusto recibirlo. Igualmente. ¿Qué es lo que tiene el presidente? Bueno, hasta ahora la información que tenemos, la información que se dio fue del hallazgo de un nódulo pulmonar. Un nódulo pulmonar básicamente es una masa, un tumor. Lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo, ¿no? Porque el nódulo pulmonar es una imagen. Al ser una imagen, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. Para diagnosticar tenemos que tomar una biopsia. Y la biopsia fue lo que se hizo el presidente la semana pasada y lo que nos dio los primeros resultados confirmatorios, como se dijo por vía presidencia, que es un tumor maligno. Obviamente con esto no alcanza para saber exactamente qué es. Lo que obtuvo el presidente probablemente haya sido un primer resultado que se obtiene en el lugar que se hace el procedimiento. Y luego hay que hacer un estudio que es un poco más exhaustivo, que es el informe que da el patólogo de qué tipo de tumor es, porque el tumor de pulmón puede haber varios tipos. Tenemos varios tipos que pueden ir desde células pequeñas, células no pequeñas, y dentro de las células no pequeñas, que son los más frecuentes, hay dos tipos grandes que son los adenocarcinomas, los tumores escamosos. O sea que hay un abanico de opciones. Y esa información no la tenemos disponible. Esa información concreta no la tenemos. Tenemos el diagnóstico dado por presidencia de la extemporánea, que es lo que se saca en el momento que se analiza, lo analiza un patólogo en bloc o en el lugar donde se hace el procedimiento, antes del informe final, que demora unos días, de la presencia de malignidad. O sea, eso que quiere decir que es un cáncer, básicamente. Un cáncer de pulmón. Es un tumor maligno. En principio pensamos por toda la información que se ha dado que es un cáncer de pulmón, ¿tá? Por la ubicación, obviamente, y porque la biopsia dio elementos de malignidad. Es decir, una vez que trascienda qué tipo de tumor es, te decía, bueno, hay un abanico de posibilidades. También, en base a eso, se definirá el tratamiento posterior, porque muchos nos preguntamos también, ¿es un tratamiento con quimioterapia, sin quimioterapia? ¿De qué va a depender, digamos, esa decisión? Va a depender del diagnóstico definitivo de qué tipo de tumor es. Y va a depender de los estudios de estadificación, que esa es otra etapa. El primer punto, como dije, es el diagnóstico. El segundo es la estadificación. Ver dónde está el tumor, si está solamente ahí, si hay algún ganglio comprometido o si hay algún otro órgano comprometido. Estoy hablando en términos generales de evaluación. ¿Esa información no la tendría ni el propio presidente aún? Por lo que ha trascendido, en principio no. Tenemos la seguridad de que hay por lo menos el presidente se hizo una tomografía para tener una noción de la enfermedad, pero se ha informado que es un nódulo. No se ha dicho si hay alguna otra diseminación de la enfermedad. En principio suponemos que no, por la información que ha dado el presidencia. Luis, llamó rápidamente la atención cómo él se incorporó a sus actividades a los pocos días del anuncio. Actualmente está ahora encabezando, hasta ahora justo, el Consejo de Ministros. Es decir, uno puede, mientras tanto, tener una vida normal, mantener sus actividades al ritmo habitual. ¿Cómo es, digamos, esa situación luego de este primer panorama? Bueno, la presencia de un tumor no necesariamente da síntomas. Ese es un tema que siempre abordamos con lo que es el diagnóstico oportuno de cualquier tipo de tumor. Porque puede no tener síntomas. A veces hay síntomas inespecíficos, como que esté un poco más cansado, astenia, esa falta de ganas para hacer cosas. Aparentemente no las tiene el presidente, por suerte. Pero en definitiva, lo que se hizo la semana pasada es un procedimiento de diagnóstico, no es una cirugía mayor y por lo tanto está en este momento en actividad física, como muchos pacientes que mantienen su trabajo, sobre todo en estas etapas durante el diagnóstico, mientras no sabemos exactamente los pasos a seguir posteriormente. Bien. O sea que sí. Y si uno se remite a las causas, Luis, un hombre que además ha luchado como pocos contra el cigarrillo,
tuvo un periodo de fumador, pero fue hace más de 50 años. Exacto. ¿Cuál puede ser la causa? Porque además uno después mira las estadísticas y ve a Uruguay en los primeros puestos en prevalencia de cáncer de pulmón. Sí, exactamente. Ya lo dijo su médico tratante, su médico de cabecera, que él fue fumador hasta hace 50 años, o sea, hace mucho tiempo. Básicamente fumó en su juventud, como mucha gente lo ha hecho, y después ha Y dejado. más en aquellas épocas que todavía no se tenía conciencia tampoco del daño, ¿verdad? Exacto, no se sabía exactamente cuáles eran las repercusiones a largo plazo del tabaquismo. Pero sí lo que vamos a decir, y es una realidad, y está de acuerdo a las políticas del gobierno y del presidente concretamente, que el tabaco es uno de los causantes más importantes de cáncer de pulmón. 80% de los cánceres de pulmón se vinculan al tabaquismo, ya sea por fumar directamente o por fumar de forma pasiva. Por lo tanto... ¿Es igual la prevalencia en fumadores que fumadores pasivos? No, el riesgo de tabaquismo está de la mano de nosotros lo que le llamamos el paquete año, la cantidad de tabaco fumado en función del tiempo. Cuanto más se fume y por más tiempo, obviamente el riesgo incrementa. Los fumadores pasivos tienen un riesgo también que va de la mano de cuánto hayan sido expuestos al humo de tabaco. Y también hay que saber que es importante que aunque, como dije, el 80% están vinculados al tabaco, hay un porcentaje de cáncer de pulmón que no se da en pacientes fumadores. De hecho, esos son tumores que tienen un perfil biológico molecular completamente distinto y se tratan de forma distinta. Ajá. O sea, uno se da cuenta si es causado por el tabaco o no, ese tumor. Puede tener en la biopsia obtener determinadas mutaciones que son más frecuentes en no fumadores. De hecho, los tumores que se dan en pacientes no fumadores son más frecuentes en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes. No es excluyente, se da también en hombres, e incluso si ha habido tabaquismo pero un poco más leve, o incluso va de la mano de cuánto tiempo hace que se dejó de fumar. Esos tumores también pueden aparecer. Pero es una biología completamente distinta. ¿Hay un periodo de años después de haber dejado de fumar que uno ya casi que podría sentirse del otro lado, en el sentido de sentirse como si nunca hubiera fumado, en materia de consecuencias en la salud? El riesgo va disminuyendo en la medida que pasa el tiempo. Después de los 10 a 15 años de cessación del tabaco, se considera que el riesgo es similar al de la población general. Bien. Entonces, sí, va de la mano. Por eso siempre, y eso es un buen mensaje también que tenemos que pasar a las personas que estén fumando, siempre es buen momento para dejar de fumar. Siempre es buen momento para dejar de fumar. Y eso de fumo uno, no fumo mucho, soy fumador social, fumadora social. Es fumar. Es fumar. Es fumar. Cuando hablamos de dejar de fumar, es dejar. Es dejar de fumar. Entiendo, sabemos todos que es difícil, obviamente, porque es una enfermedad que con criterios de adicción, claro, pero que es considerada una enfermedad y por lo tanto tiene un tratamiento. Y hoy en día el país tiene lugares, cada mutualista o cada prestador de salud tiene las unidades a las que se puede recurrir para solicitar un apoyo interdisciplinario para cesación del hábito tabáquico. Por lo tanto, volvemos a repetirlo, es importante, siempre se está a tiempo de dejar de fumar. Incluso los pacientes que tienen un tumor y que fuman, la recomendación es que en la medida que puedan dejen de fumar porque la evolución es mejor. Bien. Doctor, Vázquez insiste en cada oportunidad que tiene de decir que en todo este tiempo, él encima atravesando además un duelo con lo que puede eso afectar en lo anímico, en las defensas, pero aparte, dice que no ha sentido un síntoma. Que si no fuera por ese chequeo de rutina de sus médicos, él no hubiera detectado el tumor. Y ahí es cuando se dirige a la población que no espere, digamos, a sentirlo de una u otra forma, porque no necesariamente se manifiesta así. ¿Cuál es su recomendación como médico al resto de la población también? Quizás a partir de determinada edad donde se pueda considerar de mayor riesgo. ¿Cuáles son esos exámenes de rutina que uno debería, en todo caso, pensar en tomar la decisión de hacérselos? Tenemos que separar lo que es población general presuntamente sana de lo que son pacientes que tienen marcados factores de riesgo. Por ejemplo, para cáncer de pulmón, en la población general no hay una recomendación de tamizaje o screening, del inglés. El tamizaje es esa técnica que se puede volcar a toda la población presuntamente sana, sin factores de riesgo extraordinarios, digamos, que salgan de lo que tiene todo el mundo,
para diagnosticar un tumor más precoz. Claros ejemplos de eso son en la mamografía en la mujer mayor de 50 años. Algunos pueden decir a partir de los 40 se puede empezar a buscar. Están ambas hay guías internacionales. El Uruguay considera a partir de los 50 las guías del Ministerio de Salud Pública. Después la detección de sangre oculta en la materia en todos los pacientes de ambos sexos para detección de cáncer de colon a partir de los 50 años. Y después la técnica de Papa Nicolau o la técnica de colpocitología oncológica en búsqueda de cáncer de cuello uterino o de lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino. Esos son los 3 tumores que tiene una técnica de tamizaje en la población, ¿tá? Y hay un cuarto escenario que es la realización de tomografías, sobre todo tomografías de bajas dosis, para pacientes fumadores pesados, o sea, fumadores de mucha carga de tabaco, en los cuales hay un beneficio en seguir el nódulo o perseguir que aparezca alguna lesión. Y para lesión. esos fumadores pesados, Sí. o fumadores activos, podríamos decir, ¿qué estudio deberían hacerse? Porque además el fumador, ¿no? Me imagino que es una persona que tiende como a no querer ver este tipo de situaciones, ¿no? Sí, lo primero es reconocer que se quiere seguir y se quiere dejar de fumar. Estas unidades que yo me refería previamente tienen gente muy calificada, tienen profesionales muy calificados, neumólogos que muchas veces siguen a estos pacientes y son los que muchas veces guían la realización de estudios para detectar imágenes. Estamos hablando de pacientes que no son población general, que son pacientes con un riesgo incrementado por la exposición al tabaco. Bien. Entonces, eso, cuando uno habla de técnicas de tamizaje, siempre tiene que saber que uno puede salirse de esas recomendaciones porque el médico tratante considere que hay un riesgo particular. Un riesgo particular. El caso del tabaquismo pesado es uno. Y en el caso de Vázquez, ¿qué puede haber llevado, digamos, a hacerse ese estudio en particular, siendo él no fumador? No, yo desconozco exactamente, pero lo que un paciente, una persona que hace 50 años que no fuma, probablemente él se estaba haciendo algún otro chequeo en términos generales, digamos. Y ahí se diagnostica. Bueno, doctor, ¿y cuál es digamos, el tratamiento, que no lo podemos todavía determinar en base a que todavía nos falta información de ese tumor, pero en general, en esta instancia que podríamos decir que es muy precoz de la enfermedad, ¿hay esperanzas altas de su recuperación? ¿En qué tiempo? ¿A qué nos referimos, digamos, cuando se trata de superar esta enfermedad? Bien, esperanzas siempre hay en la medida que también el presidente tiene un muy buen estado general y él está muy bien. Entonces es un paciente tratable y de hecho así se ha dicho. En primer lugar eso. En segundo lugar nos falta toda información de saber qué tumor es y el estadio, porque las opciones pueden ir desde que sea un tumor solamente localizado ahí y ahí hay que plantear los tratamientos quirúrgicos, o sea, operar, eventualmente hacer algún tratamiento complementario de quimio o de radioterapia en función de lo que venga de la anatomía patológica de la cirugía. Otro escenario es que no pueda ser operado porque haya lesiones por ejemplo, ganglionares que trascienden lo que es el tumor primario. Estamos hablando en términos generales acá porque no sabemos exactamente qué es lo que tiene el presidente. ¿Pero podría en alguna de las situaciones posibles evitar la quimioterapia? Sí, podría, sí. O sea, que pueda hacer una operación puntual de extirpación del tumor sin tener que padecer, digamos, la quimio. ¿Podría ser un escenario posible? Podría existir ese escenario, sí, porque un tumor chico, pequeño, sin otros elementos de riesgo, que se reseque completamente, una posibilidad es hacer la resección y no hacer ningún otro tratamiento complementario. Por lo que son los meses que aún le restan al frente del país, toda esta secuencia, ¿no?, que falta ir determinando de estudios, de resultados, de tratamiento, ¿lo podría afectar en alguna medida hasta el final de su mandato? Porque los médicos que lo tratan son muy optimistas de que él va a llegar en absolutamente buen estado, digamos, al final de su mandato. Bueno, eso va a depender un poco del diagnóstico final y de los estudios de estadificación. Bien. Yo tengo esperanzas de que sí, por lo que se ha mencionado en la... Y por último, ¿qué le pareció la decisión que tomó el doctor Vázquez de tratarse exclusivamente con médicos y con tecnología y, bueno, con recursos uruguayos? Me parece una decisión acertada, porque Uruguay tiene profesionales y tiene tecnología como para tratar y medicamentos como para tratar este tipo de enfermedad. Siempre está el tema de, en algunos escenarios,
es que hay medicación que no esté de repente cubierta. Pero bueno, ese es otro escenario a discutir en función de la necesidad de esa medicación. Pero tanto las posibilidades de elegir los tratamientos correctos, más allá de que estén disponibles o no, concretamente pagados por los prestadores, de la tecnología para irradiarse o la tecnología para operarse y los cirujanos para operarse, todo eso está en el país y con buen nivel. Bien. Doctor Ubillos, muchas gracias por toda la información, ¿eh? Ya lo volveremos a consultar más adelante.